Buenas noches, amigos y amigas, hermanos y hermanas de gracia y paz. El tema de esta noche es el cambio. Todo lo que respira, alaba a Jehová. Si respira es porque está vivo. Si está vivo es porque crece. Si crece es porque pasa por un cambio. Y todo cambio provoca una crisis. Es así, tal y cual. Todo cambio provoca una crisis. Toda crisis te lleva a un cambio. Es un ciclo. Tenemos que entender que es un proceso de Dios. Todo cambio no es fácil. De hecho, voy a cambiar lo que estoy diciendo. Ningún cambio es fácil. Todo cambio lleva por sí un proceso. En esta noche veremos el proceso de Dios en el cambio de nuestras vidas. El proceso de Dios en el cambio de nuestras vidas. Deus usa um processo para cambiarnos. Isso já quedou claro nessa plática inicial, verdade? Para ayudarnos a ser lo que sempre Ele quiso que fuéramos. Ele nos lleva mais allá de lo que podemos pensar llegar, lo que podemos pensar em nascer. E esse processo de cambio se encontra em Gênesis. Em Gênesis, capítulo 32, toma tu Bíblia, por favor, agarra tu Bíblia e vayan comigo a Gênesis 32. Estaremos leyendo y estudiando del versículo 24 al 30. Ahí está el proceso de cambio a través del cual el Señor nos cambia y nos transforma en los hombres que Él quiere que seamos, en las mujeres que Él quiere que fuesen. De otra manera no sería posible. Hay un primer paso. El primer paso es la crisis. Escribe, por favor. El primer paso del proceso de cambio es la crisis. Y está en Génesis 32, versículos 24 y 25. Daré lectura. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Jacob había robado la primogenitura de su hermano Esaú, estaba huyendo con la familia. Llegaron al arroyo de Jaboc, es el nombre, es un arroyo, y hizo pasar por ahí del otro lado del arroyo a su familia, su esposa, sus esclavos, sus siervos, su ganado, sus ovejas. Todo había pasado, pero cayó la noche y quedó él solo de este lado. Y la lección aquí, hay un primer paso. El primer paso es la crisis, pero hay una lección. Cuando tú estás solo, es cuando Dios te agarra. Vivimos en una ciudad con 22 millones de habitantes. 5 millones de ellos usan el metro todos los días. En esa ciudad no estamos nunca solos. Y podemos usar máscaras. Pero cuando nos encontramos solos en la noche, en nuestra habitación, las máscaras caen y es cuando Dios nos agarra. Y es cuando somos verdaderos. Fue exactamente lo que pasó con Jacob. Cuando quedó solo, el Señor lo agarró. Y tuvo una lucha. Esa lucha, por supuesto, no fue física. Y quiero aclarar eso. No fue una lucha física. Nadie pelea con un ángel y sale vivo. Hablaremos de eso un poquito más adelante. Entonces, el primer paso del proceso de cambio de Dios en nuestras vidas es la crisis. Nos mete en una crisis. Jacob tuvo un encuentro de lucha con un ángel. Y al amanecer, Jacob ya estaba cansado de luchar porque vio que no podía ganar. No había cómo ganar. Era una situación superior a él. Cuando Dios nos quiere cambiar, escuche eso, cuando Dios nos quiere cambiar, empieza captando nuestra atención. Tú que eres cristiano, ¿qué fue lo que te atrajo a la iglesia inicialmente? Conmigo fue la amistad con cristianos, eran mis mejores amigos y me invitaban a la iglesia. Después entré en el templo y me gustó la música y ahí fue un proceso de cambio constante. Empezando a captar nuestra atención, poniéndonos en una situación fuera de nuestro control. Dios a veces nos pone en situaciones a las cuales no controlamos. Y ahí empieza el proceso. Nunca cambiamos hasta que nos sentimos incómodos y tenemos que cambiar. Entonces, el primer paso en ese proceso de cambio es la crisis. Segundo paso, el empeño. El empeño. Versículo 26. Y dijo, estamos en Génesis 32, no se confundan, Génesis 32, versículo 26. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Se agarró del ángel y dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas.
Ese es el empeño, el esfuerzo. El segundo paso para ser cambiado por Dios es el empeño. Jacob tenía empeño, lidiaba con una situación hasta que llegaba a la solución. Así era él. Diríamos en México, era testarudo. Así era Jacob. Después de que Dios capta nuestra atención con un problema, no lo resuelve de inmediato. Escuche bien eso, no lo arregla de inmediato. Él espera para ver si de verdad queremos cambiar la situación. A veces perdimos los planes que Dios nos había dado porque nos rendimos demasiado temprano. Hay personas que pierden bendición porque se rinden muy pronto, desisten de pelear muy pronto. Debemos buscar en oración el plan de Dios para nuestras vidas, no nuestro plan para nosotros. No vamos a confundir así. Orar es una cuestión de disciplina. Está comprobado que, escuche eso es un dato comprobado. 6 semanas haciendo algo todos los días es suficiente para crear en nosotros disciplina. Si haces una cosa por 6 semanas, en la 7ª ya será tu costumbre, como orar, como ayunar, como leer la palabra. 6 semanas son suficientes para crear hábitos que nunca perecerán en nuestras vidas. Por eso, el proceso de Dios para un cambio en nuestras vidas empieza con una crisis, después entra el empeño, o sea, el esfuerzo de uno mismo. Tercer paso, la confesión. La confesión. Versículos 27, 28 y 29 de Génesis 32. Los voy a leer. 27, 28 y 29. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Acá hay una situación que hay que aclarar. El tercer paso para ser cambiado por Dios es la etapa de la confesión. El ángel dijo, ¿cuál es tu nombre? Ok. El problema aquí es este. ¿Creen que sería lógico que Dios enviara un ángel a bendecir a alguien y después de una pelea de toda la noche y madrugada el ángel le pregunta, oye, por cierto, ¿cómo te llamas? En ese caso, pues me llamo Jacob. Y que el ángel dijera, me equivoqué, no era contigo, era con Juan. ¿Dónde vive Juan? No, eso es ilógico. Primera cosa ilógica, Dios no se equivoca. Lo que pasó fue eso. Cuando hicieron la traducción al español, Casiodoro se topó con ese pasaje. Y resulta que, ¿cuál es tu nombre, Jacob? O sea, Casiodoro intuyó la pregunta viendo la respuesta. Pero pasó por alto el hecho de que Jacob significaba estafador, ladrón. Entonces la pregunta del ángel era y fue, ¿cómo eres? O sea, reconoce lo que eres. ¿Sabe por qué? Porque no habrá cambio hasta que el ser humano, hasta que el hombre perciba y se dé cuenta y asimile que necesita cambiar. Nadie cambia sin haber un deseo por hacerlo. Por lo tanto, el ángel confrontó a Jacob con su situación. ¿Cómo eres? Dime cómo eres. Soy Jacob, significa soy ladrón. Acabo de robar a mi hermano. Soy un ladrón, soy un usurpador, soy un mentiroso. Todo cambio empieza con eso, reconociendo dónde estamos para ver dónde podemos llegar. El ángel le preguntara, ¿cómo es tu carácter? Fue la pregunta. La respuesta fue, soy tramposo. Ese es mi carácter, soy engañador. Jacob se estaba acordando del dolor que había ocasionado a las personas que le había robado, a su hermano Esaú. Nunca cambiamos hasta que encaramos y reconocemos con sinceridad nuestros defectos, pecados, fallas y errores para que ocurra un cambio. Hay que desearlo. Hay que desearlo. Dios no empieza a reparar nuestro problema hasta que reconocemos que lo tenemos. Tú y yo hemos platicado con cristianos y preguntamos, ¿cómo estás? Y la respuesta casi siempre es, estoy bien. Pero uno lo ve y sabe que no está. ¿Seguro? Sí, estoy bien. Entonces la persona vive una mentira. Porque todos tenemos problemas y todos necesitamos de oración. Pero hay cristianos que dicen, no, yo estoy bien. Casi que déjame así, no ore por mí. No me bendigas, por favor. Es ilógico, ¿verdad? Pero así es la actitud de aquel que es orgulloso y soberbio, porque solo los humildes reconocen que no saben todo y que no tienen todo y que necesitan de algo más. Por eso el ángel pregunta a Jacob, dime cómo eres.
Y la respuesta fue, soy un ladrón, soy engañador, soy un tramposo. Y diríamos aquí en México, soy tranza, es lo que dicen aquí en México, soy tranza. Y el ángel dijo, pues a partir de hoy ya no serás. Se te van a conocer como Israel, ya no como Jacob, sino como Israel. Israel significa príncipe de Jehová. Es un cambio. Primeiro passo no processo de cambio, a crise. Número 2, o empenho, o esforço da pessoa. Número 3, a confissão. Uma vez que a pessoa confessa seu estado atual, que vem? O quarto passo, a cooperação. Versículo 30 de Gênesis 32, versículo 30. E chamou Jacob o nome daquele lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Por supuesto que era un ángel, no era Dios. Pero la connotación es esa, vi algo divino me tocó. El cuarto paso para ser cambiado por Dios es la etapa de la cooperación. Dios empezó a cambiar a Jacob tan pronto como reconoció quién era. ¿Se acuerda de eso? ¿Cómo reconoció? Soy Jacob, o sea, soy tramposo, soy engañador. Y empezó a cooperar con el plan de Dios para él. Quiero aclarar eso, no es ayudar a Dios. Porque Dios es Dios y no necesita de ayuda, pero es cooperar con el plan de Dios. ¿Cómo se coopera? Asume quién eres. Reconoce que necesitas un cambio. No peques más y camina según la palabra de Dios. Camina sobre el Evangelio, decía Pablo. No es creer en el Evangelio, es creer sobre el Evangelio. Y sobre el Evangelio significa que la Biblia, el Evangelio de salvación, está formado por pequeñas pedras, y esas pedras son ejemplos que Cristo nos ha dejado. Y es un camino en dirección al cielo. Por eso Pablo decía, caminen sobre el Evangelio. Ni a la derecha ni a la izquierda. No cambien la ruta, caminen sobre el Evangelio. Cuando Jacob empezó a cooperar, Dios comenzó a operar. Acuérdense de eso. Primero hubo una cooperación de Jacob, reconoció quién era. Para que haya una operación de Dios, hay que haber una cooperación del ser humano en su estado. Soy pecador, he pecado, Señor, perdóname. Eso es cooperar. Entonces Dios empieza a operar cuando tú empiezas a cooperar. Cambió a Jacob de tramposo y ladrón a príncipe de Jehová, que es Israel. Dios sabía el potencial de Jacob. Vio más allá de la apariencia. Es como si Dios le hubiera dicho, no eres un engañador. Eres un príncipe, aún cuando todavía no lo sepas. Procesos. Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios que abarca todo el universo. Dios es un Dios que nos habla lo que va a hacer. Dios siempre va por delante. Créemelo. Dios siempre nos cuida. Hay personas que dicen, ¿dónde está Dios? Pues te digo una cosa, Dios está donde siempre ha estado. En ti y a tu lado. La situación sería mucho peor si no hubiera estado contigo. Por eso, el proceso de Dios en nuestro cambio implica, primero, en crisis. Segundo paso, esfuerzo o empeño de uno mismo. Tercer paso, confesión. Reconoce quién eres, reconoce tu situación. Cuarto paso, la cooperación. Porque cuando empezamos a cooperar con Dios, Él empieza a operar en nosotros. Es una enseñanza muy corta, pero espero que haya llegado a tu corazón. Todos necesitamos mejorar, todo se puede mejorar. Hay ocasiones en que Dios te dice, tú eres mejor que eso. ¿Alguna vez has escuchado eso? Yo sí. Espero que tú también. Pasamos por situaciones donde decimos, yo no voy a poder. Yo no voy a poder. Es exactamente la situación de Filipe. Filipe era el único de los discípulos con un nombre griego y Filipe pensaba que era mejor que todos los demás. Filipe era el de la logística de los eventos de Cristo, ¿verdad? Si fuera hoy en día, diríamos Filipe era el que llegaba antes, conectaba los micrófonos, probaba sonido. Filipe era de la logística. Filipe, el nombre es griego. Philos hippos significa aquel que ama a los caballos, aquel que le gusta a los caballos. No sabemos si Filipe tenía caballos, si su papá tenía un aras o un hipódromo, no sabemos. Pero sí sabemos que era el único discípulo con un nombre griego. Y Filipe tenía esa idea de la cultura griega, ¿verdad? De la sabiduría griega. Pensaba que sabía más que todos. Solo puedo imaginar las juntas
del cuerpo ejecutivo de Cristo con sus discípulos, y Felipe siempre quería interrumpir, y Felipe siempre quería hablar, y siempre quería ser escuchado. Y había molestia seguramente en el grupo, pero Cristo lo trataba con paciencia y con amor, como siempre lo hace, ¿verdad? Como siempre lo hace. Porque Cristo sabía que llegaría un día en que la impotencia de Felipe sería demostrada por la potencia de Cristo. Y ese día llegó cuando él alimentó más bien a 5.000 varones. Eran 25.000 personas, un varón casado y con hijos, haciendo cuentas, una familia de 5, son 25.000 personas que Cristo alimentó con galletitas saladas y 2 pescaditos. Esa era la comida que fue multiplicada en aquel día. El detalle es que Cristo llama a Felipe y dice: Felipe, diles que se acuesten. Era un mensaje directo de que van a comer. Ahí fue la impotencia, fue la crisis que entró Felipe. Felipe rápidamente su cuenta: Señor, aunque tuviésemos 200 dracmas, no alcanzaría para darles de comer. Yo no puedo. Y Cristo, como dijera, Cristo dijo: exacto, tú no puedes, pero yo sí. Esa fue la impotencia de Felipe. Él no puede, pero Cristo sí puede. Por eso entró en crisis, se esforzó para creer. Hubo una confesión: yo no puedo, Señor. Entonces en esa confesión hubo cooperación, y cuando hay cooperación, Cristo opera. Le comento todo eso porque tú no estás solo. En esa crisis, en esa pandemia, tú no estás solo, no estás sola, no estamos solos. Pero aprendamos eso. Donde hay carencia, está Cristo que da la suficiencia. Un proceso de cambio. Hay personas que empezaron en marzo siendo soberbios, pero ahorita ya después de 6 meses ya les bajó la soberbia porque están viendo la situación y no pueden hacer nada. Pero Cristo lo puede hacer todo. Permíteme orar por ti en esta noche. Cierra tus ojos, por favor. Señor Jesús, te damos las gracias porque tú eres nuestra roca, eres nuestro refugio. Eres aquel, Señor, que va delante de nosotros, sobre nosotros y en nosotros, Señor. Nos sacas de cualquier situación adversa, Padre, y eres la muralla que nos protege del ataque del enemigo. Ponga en tus manos, Señor, las personas que me están viendo en esta noche. Sea cual sea el problema que están atravesando, Señor, sánalos, redímelos, levántalos, capacítalos y prospera en todo lo que hagan, Señor. Si hay una crisis, pero donde hay crisis estás tú, oh Cristo, para sacarnos adelante. Y no será diferente en esa situación. Tú nos sacarás adelante, Señor. Pero hay que haber una cooperación. No ayudarte, sino cooperar contigo. ¿Cómo se coopera? Dejando de pecar. Siguiendo tu palabra, Señor. Porque tú no nos puedes dar un bonus por la rebelión. Tú nos das un bonus, Señor. Tú nos das un premio, Señor, por obedecerte y por seguir contigo. Ayúdanos a ser mansos de corazón, Señor, como tú lo eres. En tus manos pongo a cada familia que me está viendo, Padre, y declaro sobre esas familias bendición hasta que sobreabunde, Señor. Y si hay algo enfermo que nos está viendo, declaro sanidad sobre esa vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por haber estado esos breves momentos en esa enseñanza de esta noche. Todavía no abrimos el templo. Cuando estemos para abrir, cuando ya hay una fecha, estarán invitados y les voy a comentar por este medio. Y les esperaré en el templo. Por lo pronto, nos vemos el próximo domingo. Ustedes me van a ver el próximo domingo a la 1 de la tarde en la predicación. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Bye.